Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 290 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz, espíritu emprendedor y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado ¿qué? Votantes eficaces. Votantes eficaces. Leí el artículo, pero no le presté atención al título, pero claramente el título está muy bien puesto porque de eso se trata el artículo. Así que Ujú. te cedo la iniciativa para que nos haga la introducción. Sí, eh, eso de la eficacia es bien llamativo. Eh, está definido por Covey, como tú y yo sabemos, de una manera muy gráfica. Dice Covey que uno se puede encaramar en una escalera a una pared y si se encarama suficientemente rápido, podemos decir que uno es eficiente subiendo escaleras. Pero si puso la escalera en la pared equivocada, no importa cuán rápido se suba, siempre diremos que no fue eficaz en la subida de escalera, porque lo que queremos no es subirnos a cualquier altura, sino que queremos subirnos a una determinada altura en una pared, en la pared correcta. Eso ocurre cuando vienen unas elecciones como las que vienen en el mes de febrero. Los costarricenses mayores de edad iremos a votar. Y sé que mucha gente no irá a votar, pero aún los que vayamos a votar, podemos poner la escalera en la pared equivocada. Y no se trata de decir, hombre, sí, sí voté, sino que sí voté, pero voté con eficacia. Y para votar con eficacia, pues pienso yo que hay que hacer alguna tarea antes de votar. Primero, creo que tenemos que entender qué es lo que queremos del gobierno. Si, no queremos del gobierno que nos resuelva la vida, no queremos del gobierno que de ahí en adelante nos llegue el sueldo a la casa. No queremos que los precios bajen a la mitad. Todo eso es imposible. No queremos que de vez en cuando no haya un acto criminal en las calles. No queremos eso. No queremos que todas las escuelas en los primeros 6 meses de vida del gobierno sean como escuelas finlandesas. Es imposible esperarlo. Tenemos que ser razonables en cuanto a qué queremos, en cuanto a qué vamos a esperar. Pero antes de hacer una carta al niño, yo pienso que tenemos que hacer una revisión de qué es la política. ¿Qué es la política? Cuando decimos fulanito de tal es un político, el presidente va a ser un político o la presidente va a ser una política, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es un político? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un buen jugador de fútbol? Pues un buen jugador de fútbol es uno que forma parte de un equipo, eh, ayuda a que el equipo gane, eh, mete goles o crea jugadas de gol si es que está jugando al campo o si es como Keylor, defiende muy bien la portería y reduce el número de goles de los opositores. Un buen jugador de fútbol tiene un determinado objetivo. Eh, el objetivo no es ganar el próximo partido, el objetivo es ganar el campeonato. Y el objetivo no es ganar el próximo campeonato, sino que el objetivo es ganar el próximo campeonato y quedar en una posición de robustez de equipo como para aspirar al campeonato del año que sigue.
O sea que, eh, parodiando, no, citando al autor de aquel libro que se llama El juego infinito, pues el juego de un buen jugador de fútbol es infinito porque él no está para ganar solo el partido que viene, sino para ganar el campeonato este y el del año 2026. Lo mismo ocurre con el político. Tú lo has dicho en una frase muy bonita, que un, un político está pensando en las próximas elecciones, pero que un estadista está pensando en las próximas generaciones. Y eso es totalmente cierto. El político que solo piensa en cómo ganar las próximas elecciones nos está quedando debiendo, porque el país no se acaba con las próximas elecciones, ni las próximas elecciones van a conducir a que él gobierne durante 20 años, ¿no? Él tiene que pensar en las próximas generaciones y hacer cosas para que el país esté en una buena posición como para atender las necesidades y las aspiraciones de las próximas generaciones. ¿Qué debe atender un político? A mí me parece, yo hago el resumen de que un buen político debe atender al bien común. Quiere decir, al bien de las mayorías. El político que vaya a gobernar para tal sector me parece que es un mal político. El político que vaya a gobernar para tal grupo es parte de una oligarquía, no está cumpliendo las aspiraciones de un sistema democrático donde queremos, aspiramos a que haya beneficio para el mayor número, o sea, bien común. ¿Cómo podríamos resumir lo que es bien común para la población costarricense? Porque si salimos ahí a preguntar, ¿ustedes qué querrían? Y entonces la gente, cada uno hace una lista al niño y con, no sé, los cientos de miles de votantes que tenemos, nos salen unas listas al niño totalmente inmanejables. Eh, Hagamos lo posible por decir en pocas palabras qué es lo que queremos. Y lo que queremos, creo yo, porque es lo que queremos todos los seres humanos. Mi necesidad mayor por la cual como hoy, por la cual me preocupo por mi salud hoy, por la cual trabajo hoy, mi necesidad mayor es estar vivo mañana y dentro de 8 días y dentro de 6 meses y dentro de un año. Yo aspiro a la supervivencia. Cuando ves una cucaracha en tu casa y la persigues ahí con el aerosol o la persigues para eh, majarla con tu zapato, la cucaracha lucha y se defiende, tiene el impulso de supervivencia, quiere estar viva mañana y dentro de un mes. Eso está en todos los seres vivos, el afán de sobrevivir. Entonces, eso queremos como votantes, estar vivos dentro de un mes y dentro de un año y dentro de 10 años. ¿Cómo? ¿Vivos cómo? Hombre, quisiéramos estar vivos en un ambiente donde fuera posible que cada uno de nosotros gestionara su propia felicidad. Yo no querría vivir en un ambiente donde se me nieguen una serie de expresiones mías, donde se me impida hablar, pensar, reunirme, festejar, trabajar en lo que yo quiera. Eh, la libertad y las características de un sistema de democracia, me parece a mí que lo que dan es una serie de libertades. ¿Por qué? Porque los seres humanos florecen en libertad. Los seres humanos necesitan la libertad como el bananal necesita el sol y la lluvia. No se puede sobrevivir si no hay
un régimen de libertad, de apertura, de seguridad, de tranquilidad, de posibilidades de expresar cada uno lo que cada uno trae dentro de sí. Bueno, con eso, de lo que estoy hablando no es de una larga lista al niño. Estoy hablando de un sistema, un gobierno, un grupo que nos gobierne, que mantenga la probabilidad de supervivencia que tenemos y que nos mantenga unas condiciones donde cada uno pueda gestionar su propia felicidad. ¿Qué cosas comprometen, por ejemplo, la posibilidad de supervivencia? Hombre, yo pienso que si dejamos que continúe el deterioro de la salud, de la seguridad social, de la caja de costarricense de Seguro Social, nuestras probabilidades de supervivencia se disminuyen. En Costa Rica, el número de niños recién nacidos y en edad temprana que moría en los años 50 era mucho mayor que el número de niños que mueren ahora, el porcentaje de niños. ¿Por qué? Bueno, porque unas políticas de salud infantil muy vigorosas, muy acertadas, con gente que se puso a trabajar con gran entusiasmo en eso, fueron haciendo que el número de angelitos que se veía pasar por las calles o llegar a un cementerio cuando yo era niño se redujo enormemente, ¿verdad? Si la seguridad ciudadana sigue tan deteriorada como está, desde luego nuestra probabilidad de sobrevivir disminuye. Como me decía un amigo un día de estos, ahora yo salgo poco, dice, es que me he hecho muy consciente de la posibilidad de una bala perdida y creí que me estaba haciendo broma y no me estaba haciendo broma, no me estaba haciendo broma. Hubo una época en que salíamos a la calle con la certeza de 100% de que no nos iban a pegar un tiro, pero ahora ya no hay esa certeza. O sea que eh, un deterioro de la seguridad ciudadana, claro que incide negativamente en la supervivencia. Eso para dar dos ejemplos nada más de qué es lo que como ciudadanos deberíamos estar esperando del próximo gobierno. Y te voy a decir algo, el deterioro de la seguridad social y el deterioro de la seguridad ciudadana no son obra de este gobierno. A mí me parece que este gobierno complicó las cosas, pero no son obra de este gobierno. O sea que hay, mira, gobiernos para atrás que de alguna manera vieron y no quisieron, o vieron y no pudieron arreglar el deterioro que se venía dando en seguridad social y en seguridad ciudadana. O sea, que esto que estoy diciendo no es un manifiesto de oposición al gobierno actual. Tengo otras razones para oponerme al gobierno actual, pero no las razones del deterioro que estamos sufriendo. Así que este mensaje puede servirle tanto a los candidatos pro gubernamentales, pro reelección, como a los candidatos de oposición. Y me gustaría muchísimo que los candidatos de oposición que han sido gobierno en los últimos 20, 30, 40 años echaran para su saco, porque la situación de deterioro no empezó hace 4 años, sino que la situación de deterioro se viene dando desde hace varios administraciones, desde hace varios decenios. En eso creo yo que conviene que los ciudadanos seamos muy claros, no para decir, ve, ¿para qué sirve votar? Si por todos los que hemos votado en el pasado nos han quedado debiendo, ¿para qué vamos a votar? Bueno, ahí es donde viene la esperanza, el optimismo, o si usted quiere, el
pesimismo preventivo. Si vamos a votar abriendo más los ojos para que no nos siga pasando la misma vaina. Eso es. Tengo demasiadas reacciones, pero creo que por donde quiero empezar es por el final. No, no tenemos intención, y lo dijimos desde el principio de la campaña política hace 4 semanas, no tenemos intención de ser comentaristas políticos ni hacer análisis políticos sobre esta administración. Ni pretendemos tomar partido tampoco. Creo que hemos sido expresos en manifestar nuestra neutralidad, y en ese afán me gustaría hacer una observación objetiva, comparando el deterioro de la seguridad social y de la seguridad ciudadana y de la educación pública en esta administración con las pasadas 8 administraciones, por lo menos. Y la observación objetiva que hago es que esta administración ha tenido la intención de deteriorar. Eh, y ahí dejo ese comentario porque no quiero editorializar ni elaborar. Simplemente es una observación que hago de que se han tomado decisiones o se ha incurrido en omisiones durante esta administración que han deteriorado esas 3 áreas críticas de nuestro Estado y de nuestra nación, que son la seguridad social, la seguridad ciudadana y la educación pública. Entonces, ahora sí me devuelvo al principio. No, voy a seguir de atrás para adelante, más bien. La persona votante tiene que saber una única cosa. Si solo hubiera una que debiera saber, es esta. El Poder Ejecutivo, presidente y ministros que conforman el gabinete, en Costa Rica es el segundo poder ejecutivo más débil de toda América Latina. Y eso no va a cambiar con la persona que elijamos. Eso depende de una estructura institucional basada en un Estado de Derecho muy robusto que hace que el control cruzado de frenos y contrapesos que tiene nuestro Estado para balancear el poder hace que el poder ejecutivo costarricense sea un poder ejecutivo muy débil. Entonces, no importa quién escojamos, el poder ejecutivo entrante, al igual que este y al igual que el anterior, son poderes desempoderados porque no tienen la potestad absoluta de hacer prácticamente nada. Lo que pueden hacer es decir un montón de cosas, pero no pueden hacer prácticamente nada con poder absoluto porque tienen controles. Y tienen controles judiciales, la Sala Constitucional, tiene controles legislativos, ¿verdad? El control legislativo del debate mismo es un control que tiene el Poder Ejecutivo. Y además, la configuración de mayorías simple, absoluta, simple y calificada en el Congreso, todos esos son controles que tiene el Poder Ejecutivo. Y entonces este Poder Ejecutivo y el próximo no van a tener tampoco poder ni medianamente grande como para tomar la decisión que les dé la gana, ¿verdad? Y sigo ahí para atrás. Mucha de la gobernanza, mucha de la buena gobernanza en un Estado de Derecho robusto como el costarricense recae en la burocracia, en las personas que son funcionarias de planta del Estado costarricense, asalariados del Estado, no designados políticos. Y entonces el tema no es si nuestro Estado es muy grande o gasta mucha plata en su burocracia, sino si esa es la mejor burocracia que podemos tener. Y yo siento que en 90% o más de los casos de las personas ejerciendo la función pública que he conocido, durante los años inclusive que estuve en la función pública, son, son
de los mejores ciudadanos que hay para esos puestos. Em, sí me parece que nuestro Estado y nuestra burocracia en particular debería de automatizar tantos sistemas y servicios como sea posible para que haya menor intervención humana y así reducir errores, aligerar tiempos en trámites y modernizarse. Eso no quiere decir deshacerse de funcionarios públicos, ¿verdad? Pero a mí sí me parece que las herramientas digitales que existen hoy en día, aplicadas de manera efectiva en gobernanza digital desde hace 20 años en decenas de países alrededor del mundo, nos obligan a ponernos al día. De lo contrario, tenemos un Estado anticuado y anquilosado, muy trabado nuestro Estado y eso se puede resolver con tecnología, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, talento hay, tecnología nos haría mucho más eficientes. Sigo ahí para atrás. Nuestro Estado garantiza un amplísimo pliego de libertades que nos, que nos hacen una de las naciones más libres del mundo. Pero esas libertades se corresponden en contraprestación con un pliego de obligaciones cívicas que tenemos todos los ciudadanos, que no es simplemente pagar impuestos, ¿verdad? Hay una serie importante de obligaciones que tenemos que cumplir. ¿Para qué? Pues para garantizar entre todos esas libertades. Porque si tenemos la libertad de tránsito, que está en la Constitución y que dice que cualquier costarricense puede desplazarse en cualquier lugar del país, pero todas las mañanas salimos todos con vehículos particulares a las vías de tránsito limitadas que tenemos, estamos coartando la libertad constitucional de tránsito que es de todos. Entonces, entre todos tenemos que hacer el esfuerzo por sostener la libertad de tránsito con la obligación correspondiente, ¿verdad? Y creo que en este caso una obligación correspondiente sería eh, hacer mayor uso del transporte público, aún siendo lo deficiente que es, o movilizándonos para exigir mejores condiciones de transporte público, o buscando opciones de teletrabajar al menos una hora al día, qué sé yo, poder entrar una hora más tarde, pero trabajar desde la casa para descongestionar las vías de tránsito en las horas más congestionadas. Pero es que si lo aprendimos en la pandemia. Aprendimos en la pandemia que mucha de la creación de valor de nuestro estado monetizado en el mercado continuó sucediendo, incluso en algunos casos de manera más eficiente, cuando dejamos de congestionar las vías de tránsito. Y parece como si se nos hubiera olvidado. Em, Supervivencia. Tres atributos que comparte toda persona que ha sobrevivido a una situación de vida o muerte. Mantener el optimismo, priorizar y ser creativos. Y yo creo que con esas tres cositas nosotros podríamos, desde este diálogo, y creo que mucho de eso lo hacemos ya, eh, tratar de crear conciencia en las personas de esa creencia de que mañana puede ser mejor que hoy, de entender qué es lo urgente y lo importante para atender hoy y, y pensar fuera del cajón, ¿verdad? De qué manera podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo. Creo que en un país en vías de desarrollo como el nuestro, que para no confundir, Costa Rica ha sido recientemente acreditado como país de renta alta, pero país de renta alta no quiere decir nación desarrollada. Nos faltan un par de peldaños para considerarnos una nación desarrollada. Y en parte la nación desarrollada la alcanzaremos cuando seamos más eficaces distribuyendo esta riqueza enorme que estamos generando hoy más que nunca en nuestra historia y que no haya pobres, ni que haya desempleados, ni que haya desertores escolares, ni que haya violencia doméstica. Todas esas áreas debemos atenderlas para poder
considerarnos una nación desarrollada. Mientras tanto, llegamos a ser una nación desarrollada, eh, la gobernanza pública a lo que debería de aspirar es al desarrollo. Y para aspirar al desarrollo lo que necesitamos son iniciativas de ley y políticas públicas que busquen impactar de manera positiva lo antes posible a la mitad más vulnerable en cada grupo meta que queramos impactar. En transporte público, la mitad más vulnerable es la gente que no tiene alternativa. Solo puede viajar en transporte público. Y estamos hablando de transporte público accesible, que son los buses, porque los taxis también son transporte público, pero eso es inaccesible al precio de esa mitad más vulnerable. Entonces, si a la mitad más vulnerable de transporte público la queremos impactar lo antes posible, quiere decir hacer un transporte público más frecuente, más eficiente, más seguro, más sano en el ambiente dentro del bus, ¿verdad? Más armonioso. ¿Y qué pasa con la otra mitad, con la mitad más privilegiada, si nosotros mejoramos significativamente el transporte público? Pues obviamente también impactamos a esa otra mitad. Pero en nuestro enfoque es, nuestra prioridad es, nuestro sesgo ideológico es impactar primero, lo antes posible, a la mitad más vulnerable, siempre y cuando elijamos gobernar para el desarrollo. Siguiente punto. Creo que la gestión de gobierno y la campaña política tienen una única cosa en común, y es que ambas son oportunidades exquisitas para educar. Y hace mucho no vemos una campaña electoral educativa. Gobernanza educativa sí, sí creo que hemos visto en el pasado, pero campaña política educativa, creo que no. Siento que la campaña política es una oportunidad muy valiosa para posicionar, para fijar la agenda pública. ¿A qué se va a dedicar el gobierno durante los 4 años? Y aquí quiero recordar a un buen amigo, Roberto Artavia, que ha sido consultor de varias administraciones en el pasado, que él siempre suele decir que los últimos 8 gobiernos costarricenses han logrado 4 o 5 cosas y las enumera con mucha claridad, 4 o 5 cosas que ha logrado cada gobierno. Entonces, el plan de gobierno puede ser una lista al niño llena de un montón de promesas, pero hay que tener la sobriedad y el realismo de entender que de todas esas hay 4 o 5 que vamos a lograr y todas las demás no. Entonces, ¿cuáles son las prioritarias? ¿A cuáles le querríamos apuntar todo nuestro capital político? Le meto todas las fichas a este numerito que quiero que salga en la rifa y luego me pongo a trabajar para que suceda lo que tiene que suceder. Otra, dentro de 3 días es Halloween. Y a diferencia de Halloween, la campaña política no debería de buscar a la persona más llamativa, ¿verdad? En Halloween sí, uno busca a la persona más llamativa, no importa si lo conocemos o no, pero el disfraz más llamativo es el que gana la noche. En la campaña política no necesita ser la persona más llamativa la que resulte electa para la jefatura del Estado. La jefatura del Estado no necesita un gran disfraz, necesita una gran autenticidad y necesita una gran capacidad de comunión con el pueblo desde la verdad y desde la sobriedad. Ya casi termino. Me parece que estamos en una buena época para repreguntarnos, parafraseando a John F. Kennedy en su campaña política de 1960, ¿qué está dentro de mi poder? Ayudar a gestionar en el Estado, en la comunidad, en la calidad de vida que tenemos en este país, o mejor dicho, en plural, ¿qué está dentro de nuestro poder? Porque sí sabemos que
que una sola persona puede hacer la diferencia, pero mayor es la diferencia cuando se junta con otras personas que también quieren hacer la diferencia en algún punto específico. Recordemos que en la década de los 60, un grupo de académicos de la Universidad de Costa Rica, em, se juntó para promover una iniciativa de ley que derivó en la primera ley forestal que tuvo Costa Rica en 1969, que a lo largo de las décadas ha sido el fundamento para la histórica y exitosa regeneración forestal que ha tenido Costa Rica a nivel mundial los dos últimos 50 años. Entonces, ese grupo de personas logró hacer una diferencia que trascendió sus vidas, por supuesto, por mucho, ¿verdad? Y termino, por lo menos esta intervención, pero era más larga de la cuenta, reaccionando a muchos de los estímulos que nos compartiste. Y es el tema de la economía del comportamiento, la economía conductual, ¿verdad? La famosa área especializada de la ciencia económica que se llama en inglés Behavioral Economics. Y Behavioral Economics, para una persona no educada como yo en esa área, tiene un punto de partida y un punto de final. Y es que todas las decisiones que tomamos los seres humanos, tienen un alto contenido irracional. Entonces, si combinamos la irracionalidad de nuestra toma de decisiones con el hecho de que estamos inmersos dentro de la economía de la atención, entonces estamos tomando decisiones irracionales a partir de estímulos que lo que buscan es llamar nuestra atención. Y yo creo que en eso no consiste la jefatura del Estado, ni la gobernanza pública, ni la gestión del bien común, ni la buena política, ni de todo lo que hablamos acá, no tienen nada que ver ni con la irracionalidad de la toma de decisión, ni con la economía de la atención. Entonces, ojo ahí, porque la distancia que hay entre el escenario en el que estamos y los votantes eficaces que nos estás invitando a reflexionar, hay una brecha ahí importante, ¿verdad? Eso. Bueno, muy bien. Comienzo por decir que siento que tocaste un nervio débil en mí, y es que con mucha frecuencia hablo de la eficacia como si la eficacia fuera fácil de lograrla. Eh, Seguramente es una dificultad para expresarlo o una dificultad para verlo, pero eso me permite aclarar qué pienso yo sobre el hacer humano. Hacer es muy difícil. Hacer cualquier cosa, hacer cualquier cosa es muy difícil. Hace varias décadas que empecé a decir que no todo hacer, y desde luego no el hacer político, no todo hacer es solo soplar y hacer botellas. Cuando llegas a uno de estos talleres donde se hacen botellas y adornitos de vidrio, siempre se encuentran los turistas, un hombre con una cosa como una cerbatana o una mujer que toma vidrio fundido de por ahí, de un crisol, y empieza a soplar y va haciendo una botella y uno dice, qué lindo, pero qué bonito hizo el asunto. Bueno, no todo es soplar y hacer botellas, no todos pueden hacer botellas y tal. Había hace muchos años, cuando este pueblo era todavía medio rural, ahí en la acera del Banco Nacional, un hombre que vendía unas marionetas, y las marionetas seguramente él las hacía y las ponía a bailar, las ponía a saludar, y recuerdo mucho que decía, cuando las estaba vendiendo, la marioneta se llamaba Carlitos, la que él usaba de exhibición,
y decía él, pasen a ver a Carlitos, mire, Carlitos se mueve, Carlitos saluda. Y recuerdo la frase que decía, Carlitos baila boogie, Carlitos baila mambo. Y mucha gente compraba la marioneta y se iba para la casa y no había forma de que Carlitos diera dos pasos seguidos porque es muy complicado hacer bailar una marioneta. Yo tengo una marioneta por ahí guardada, una marioneta mexicana que la guardo como un recuerdo muy apreciado. Nunca he conseguido hacer más de dos o tres pasitos con la marioneta, porque una cosa es el señor que vendía marionetas y decía, Carlitos baila boogie, Carlitos baila mambo, y otra cosa es ir a hacer bailar la marioneta. Hacer es muy difícil. Dentro de esa dificultad hay que eh, eh, tratar de llegar a la máxima eficacia posible. Mi barrunto es que el tema de la eficacia en la administración pública y en muchas administraciones privadas, el tema de la eficacia no es un tema. Poca gente se hace cuestión de lo que es la eficacia. Poca gente piensa en la eficacia con herramientas de pensamiento que sirvan para mover un poquito la aguja en cuanto a eficacia. Entonces, cuando me pongo a ver eh, programas de gobierno o me pongo a ver intervenciones públicas de candidatos, oigo mucha promesa y oigo muy poca descripción del camino. La promesa es lo que decía el vendedor: estos muñecos bailan boogie y bailan mambo. Venga usted, hágalos bailar. No los va a poder hacer bailar. Entonces, creo que un ejercicio de realismo que tienen que hacer los candidatos y los equipos ejecutivos y los equipos legislativos y tal, es entender que hay promesas que son falsas o porque no las he pensado suficientemente o porque son imposibles de realizar o porque son tan difíciles de realizarlas que en el camino me voy a dar cuenta de que no voy a poder cumplirlas. Eso mina la credibilidad política. Eso mina el entusiasmo del votante, que en 4, 6, 8 campañas políticas le estén prometiendo cosas que por fin se da cuenta, después de varios gobiernos, de que son muy difíciles de ejecutarlas, de que algunas son casi imposibles de ejecutarlas. Eso mina la esperanza y el entusiasmo del votante. Estamos en una campaña. A mí me parece que el desenlace de la campaña, y creo que estaba en tu intención señalar eso, lo señalaste, el desenlace de la campaña no es la declaratoria de quién es el presidente de la República y quiénes son los diputados que haga el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es una cosa muy valiosa que tenemos que lograr en la campaña, pero no hay que lograr solo eso. A mí me parece que deberíamos lograr una perspectiva de los ciudadanos y una perspectiva de los candidatos en el sentido de que hay una gran dificultad para hacer cosas. ¿Y entonces qué? Cruzamos los brazos y decimos, no, dice don Álvaro que es dificilísimo hacer cosas. En la empresa privada mucho y en el gobierno, pero mucho más. Hombre, es que ¿cómo vamos a lograr hacer cosas si no aprendemos cuál es el ABC de la política? El ABC de la política, si el presidente de la República fuera un monarca absolutista, el ABC de la política es haga, porque él podrá hacer, porque un monarca absolutista puede hacer lo que sea, pero donde existe un Estado de Derecho, como lo has descrito, con una serie de regulaciones, con controles y tal, donde existe un poder legislativo, eh,
el ejercicio del poder no es simplemente, y ahora yo voy a hacer como si no existiera poder legislativo. ¿Qué es lo que necesitamos tejer? Necesitamos tejer una gran habilidad de gestión de acuerdos. ¿Quién se pone a pensar que deliberadamente, sistemáticamente, cuando llego al gobierno, hay que crear acuerdos? En el pasado hemos tenido unos cuantos ministros de la presidencia que yo siempre los visualizo como los gestores de acuerdos con el poder legislativo, pero en algunos casos esa relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo ha estado reducida a esfuerzos muy pequeños. Entonces, de ahí leo que nos olvidamos de gestionar acuerdos. Y ahí vuelvo y me pregunto, ¿cómo se ve el Ejecutivo? ¿Qué se sueña los candidatos al Poder Ejecutivo? Si se sueñan que van a hacer algo así como reyesitos, pues ya la fregamos, porque lo que se tienen que soñar es que, desde luego, en un estado como el costarricense no van a ser todopoderosos y que lo que van a tener que ser es muy refinados en la gestión de acuerdos. Eso es algo que la campaña política debería dejarle a, al candidato o candidata que va a ganar y a todos los 19 que por el momento no van a ganar. Deberíamos aprender cómo es que se juega el juego, de que no es cosa de decir yo hago que Carlitos baile boogie, que Carlitos baile mambo. Muy bien, me quedo con esa idea de que hacer es muy difícil. Me invita a pensar en la eficacia a largo plazo, porque creo que algo que también le falta al concepto de la eficacia a la hora de llevarlo a la práctica es una línea de tiempo, ¿verdad? ¿A qué plazo pretendemos ser Claro. eficaces? Porque recuerdo muy bien cuando iniciaba el proceso de adhesión a la OCDE, que unas estadísticas que Costa Rica presentó ante esa organización para argumentar que éramos buenos candidatos a aspirar a un puesto dentro de esa, a una membresía dentro de esa organización, era que de 1950 a 2010, en esos 60 años, la economía costarricense creció a una tasa promedio de 4%. Y eso explica cómo pasamos de ser una, una finquita agrícola a ser una economía diversificada y sofisticada en 60 años, ¿verdad? ¿Hay atajos? No hay atajos. No hay atajos. Hubo años mejores que 4% y hubo años peores que 4%, pero el promedio de 4% anual a 60 años, eh, eh, bien, ¿verdad? Entonces la pregunta es, de aquí al año 2085, ¿a qué tasa va a crecer nuestra economía? No sabemos, pero lo que deberíamos aspirar es a crecer a ese mismo 4% anual por 60 años. Solo que si aspiramos a crecer a 4% el año entrante y fallamos un punto porcentual, ya vamos por debajo de la meta. Entonces tenemos que aspirar a crecer a una tasa aún mayor. Em, la historia que narraba, que elaboraba, anotaba brevemente en la primera intervención sobre la histórica y exitosa reforestación costarricense de 1960 al 2000, perdón, de 1970 al 2020, en esos 50 años, Costa Rica duplicó su cobertura boscosa. Único país en el mundo en esos 50 años en lograr semejante hito ecológico, de duplicar su cobertura boscosa. No hay ni siquiera eh, países que le llegan cerca, ¿verdad? Pero si combino las dos historias que acabo de contar, de crecimiento económico promedio y de duplicación de la cobertura boscosa en ese mismo periodo, más o menos, del 60-70 al 2010-20,
eh, nunca ha habido un país que haya sido capaz de duplicar su cobertura boscosa y hacer que reflorezca la exuberante biodiversidad que tiene el territorio nacional, mientras al mismo tiempo su economía se expandió 7 veces. Entonces, tenemos una, una muy bonita historia que contar, la hemos venido contando por décadas, de qué logramos, ¿verdad? La pregunta es cómo lo logramos. Y bueno, la respuesta corta es que lo logramos, fue una chiripa, porque nos enfocamos mucho en el crecimiento económico por un lado y nos enfocamos mucho en el crecimiento ecológico por otro lado, pero nunca conversamos sobre la manera de entretejerlo y que resultara en un ejercicio mucho más coordinado. Eso lo podemos hacer ahora, ¿verdad? Decir, a partir de este éxito, ¿cómo nos apoyamos en lo que ya hicimos bien? Ok, entonces apoyémonos en lo que ya hicimos bien y socialicemos esas palancas que tenemos a nuestra disposición. ¿Para qué? Y para responder a la pregunta que hice hace un rato parafraseando a John F. Kennedy, ¿qué puedo hacer yo por el país? Porque si a mí me enseñan cuáles son las palancas que puedo activar para mejorar mi economía y mejorar mi ecología, yo me voy a sentir inclinado a hacer las dos y me siento muy bien cuando estoy rodeado de naturaleza y me siento muy bien cuando puedo poner comida en la mesa. Entonces, yo también me apunto a ayudar. Díganme a dónde y yo me apunto, ¿verdad? Eh, Ese es el liderazgo que necesita el país. Que nos digan a dónde están las cañas y las carnadas y yo tiro el anzuelo al lago. La probabilidad es que si yo tiro un anzuelo al lago con una carnada, algo voy a pescar y ya estoy contribuyendo con eso a mi propio bienestar, al bienestar de mi familia y al bienestar de mi comunidad más amplia, de mi nación, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, no, nada más para devolverme a donde empecé con esta intervención, eficacia a largo plazo, creo que vale la pena que le peguemos una pensada a cómo luciría la eficacia a largo plazo para salir de donde estamos, ¿verdad? Porque el apagón educativo, yo creo que ya ni se habla de apagón educativo, no sé, no sé, porque yo noticias de la educación pública prácticamente no me llegan, no las encuentro. No estamos ni siquiera pensando en cómo salir de este atolladero tan extremadamente complejo y de tan altísimo costo a largo plazo. Pero sí deberíamos de echarle una pensada para ver de qué manera salimos del atolladero con una mentalidad de antefragilidad, ¿verdad? Que nos robustezca en la adversidad en la que estamos para ser eficaces a largo plazo. Y creo que con esto yo termino. Ok, yo quisiera cerrar. Decía, el jugador de fútbol o el director técnico de un equipo de fútbol no solamente debe querer ganar el próximo partido, sino ganar el campeonato y quedar debidamente robustecido para ganarse un par de campeonatos más ahí en el camino. Los candidatos los candidatos a la presidencia creo que deberían tener el desafío no solamente de ver cómo ganan eh, adeptos, sino también cómo dejan al electorado más desarrollado que como lo están encontrando al inicio de la campaña. Eso es realizable. Si lo piensan, lo lograrán hacer. Soy optimista y pienso que los 20 candidatos van a hacer la tarea de ver cómo pueden hacer esta campaña para dejar bien desarrollados a los votantes, mejor desarrollados. No, tal vez no, los 20 no lo harán, pero si lo hace uno, dos, tres, ya sería ganancia, me parece, de esta campaña, porque después de esta vendrán otras. Siempre han venido, siempre hemos tenido en el horizonte muchas campañas políticas después de la próxima y espero que sigamos teniendo muchas campañas políticas después de la próxima. Que así sea. Muchas gracias. Muy bien, Nos vemos a la próxima. Hasta luego. adiós.